Vamos a recibir a uno de nuestros investigadores. Se trata de Maximiliano Sortino, que es doctor en Ciencias Químicas, bioquímico, es el director académico del área de micología y también el director de la carrera de bioquímica. Y también está liderando este proyecto. No sé, estás todo el tiempo en la facultad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. No, tratamos de congeniar todo en el horario de trabajo, así somos todos multifuncionales. Multifunción, pero, sí. Director de carrera, que no es poca cosa, No. Director académico del área, después estar en el proyecto, es un montón. Es un montón. Esa sí, es la vida de la universidad. La vida universitaria, para que se note lo mucho que se trabaja. Exacto. Y con múltiples objetivos, porque director de área es dar una asignatura, de carrera es acreditar la carrera, que estamos en ese proceso, y bueno, más la investigación. Y la investigación es otra cosa. Digo, Sí. muchas veces se piensa que la vida universitaria es dar clases. No, es una de las tantas actividades. Menor, podríamos decir. Sí, nos insume bastante poco tiempo en comparado con las otras cosas. Si bien le dedicamos mucho, pero sí, es una parte más. Es una de las actividades. Bueno, contemos un poquito cómo se genera este proyecto que tiene que ver con este desecho contaminante, que no nos escuchen los fumadores, con las colillas de cigarrillos, ¿no? Y el dato que tenemos es que lleva mucho tiempo en degradarse, años, y uno no cae en la cuenta cuando uno piensa en ese tipo, digo, las ve al costado en el piso, o especialmente en una fiesta cuando ahora se fuma afuera, en un sector hay un montón, dice, bueno, es basura, no, Sí, es una basura que cuesta procesar. No, sí, claro, es como todos los plásticos, cuesta, porque el filtro de cigarrillo es un plástico, acetato de celulosa, cuesta mucho en degradarse. Aparte, además de otros plásticos, también al entrar en contacto con el agua, se disuelven todos los tóxicos, porque el filtro tiene una función que es acumular compuestos tóxicos que es propio del hecho de fumar, que están en el tabaco. Entonces, un cúmulo de compuestos tóxicos que no solo contaminan por el plástico, sino contaminan por todos esos desechos que pasan al agua, que pasan a la tierra, y por eso contaminan litros de agua. Ante este problema es que se hicieron campañas que yo vi antes cuando entraba en la radio, que tienen esos colectores de colillas. Sí, ahí está. Entonces vos decís, en vez de tirarlo por ahí, los tiramos en un lugar. Pero generó un problema más, si bien es una solución, es ¿qué hacemos con esas colillas? Una vez recopiladas, acopiadas, ¿qué haces con eso? Claro, es como cuando se juntaban las pilas. Vos decís, sí, juntamos las pilas. ¿Qué hago con toneladas de pilas? Bueno, o sea que yo siempre me lo pregunté porque... viste, cuando se reúnen latas o un material reciclable, uno sabe que tiene un objetivo de justamente de reciclaje, pero con esto o con las pilas. Claro. Y con esto fue justamente la Secretaría de Ambiente nos contacta y dice, miren, tenemos un galpón lleno de tanques, lleno de colillas. Un galpón, una dimensión. Ay, no. Y no podemos entrar del olor a cigarrillo que hay. Y queremos disponerlo de una forma que sea amigable con el ambiente, porque si los van a incinerar no tiene sentido haber hecho eso, y si lo van a... Y investigando vieron que hay grupos del país y del mundo que usan estos hongos como descontaminadores, destoxificadores. Esto de la municipalidad, sí, la Secretaría de Ambiente. De Ambiente de la municipalidad. A través de la universidad, estaban muy interesados. Y a nosotros nos buscaron por eso, porque nosotros no es nuestro campo de trabajar con micorremediación, o sea, el área específica, o sea, solucionar un problema ambiental usando hongos, pero sí trabajamos con hongos. Yo soy director del área de micología, trabajamos con hongos y sabemos cómo cultivarlos, cómo identificarlos, cómo procesarlos, y dijeron, ¿pueden hacer esto? Y bueno, y probamos y lo hicimos y anduvo. Quiero que me detalle un poco más cómo se relaciona esto de los hongos y las colillas, ¿no? Porque ahí hay un proceso que es un poco el que da cuenta de la investigación. Claro, los hongos comen de todo. Por eso cuando uno ve el ciclo biológico están al final de las cadenas. O sea, lo que era basura para algunos era comida, un festín para otros. Sí, los hongos son los que se encargan de todos los desechos vegetales, los comen, y es más, están usando como cuando hay desechos industriales usar hongos. Los hongos comen todo lo que hay. Maxi, perdón, pero recuerdo algunos productos domésticos que están en las ferreterías cuando a uno se le tapa la cañería de la pileta de la cocina. Hay un producto que son hongos. Sí, porque los hongos para alimentarse liberan enzimas al medio.
Entonces esas enzimas que liberan, las enzimas son proteínas que van degradando algo, algunas tienen esa actividad que sirven para destapar cañería, exactamente. Mira. Son muy versátiles. Nosotros los hongos son una gran herramienta, son los responsables de que tomemos cerveza, unos hongos que son las levaduras. Bueno, y el pan y el pan y todo lo demás. Y ahora hay muchos hongos. Nosotros estos hongos que usamos acá son los hongos, son las gírgolas, uno de los tantos, que son hongos comestibles. O sea, son hongos que uno va a la verdulería y son bastante caros. Y también lo que tiene bueno que son inocuos. Porque hay hongos que son patógenos. Nosotros podemos trabajar en gran escala y no nos van a causar una patología. Bien. Entonces, justamente probaban que estos hongos, cultivarlos es muy similar el proceso a cuando uno quiere cultivar hongo en su casa, que ahora hay muchos cursos porque está muy de moda, pero le das como alimento, en vez de darle un pellet, le das colillas de cigarrillo. Y vimos que el hongo, cuando está en contacto con las colillas, probamos varios métodos, no hace falta ni darle algo más ni cortarlo, se alimentan de las colillas. ¿Y qué tiene de bueno? Que los compuestos tóxicos creemos que los transforman en algo no tóxico. Que eso sería milagroso. El paso que nos falta, que el paso que vieron en otros lados del mundo. Entonces, esa colilla, ese plástico podría ser reciclado, porque uno puede reciclar una colilla fumada, porque tiene todos los compuestos tóxicos. Podría ya destinarse a otra cosa, o si caen en el medio ambiente no contaminaría como una colilla original. Maxi, te quería preguntar, ¿hace cuánto tiempo que están en este proceso de investigación al que decís que llegaron como a este punto? Claro, digamos? hace muy poco. Es reciente. Claro, nosotros estamos recién, por eso cuando les mandamos fotos son en unos frascos de mermelada, porque es la prueba piloto, es un primer acercamiento donde lo que hicimos fue acercamos a los hongos con las colillas y vimos que sí. En efecto, los comen y en muy poco tiempo. ¿Eso cuánto tiempo tarda? Mira, nosotros lo evaluamos por un mes, pero vimos que a los 15 días algunos hongos ya invadían totalmente las colillas. No sé si después yo le paso Pude ver la foto, sí. La foto en 15 días ya se veía una invasión total. Eso blanco es que el hongo invadió a las colillas y se las comió. No, es una gran noticia porque hemos recibido acá muchos investigadores y investigadoras que capaz que nos dicen, no, estamos hace 6 años y llegamos, ¿no? Como los procesos muchas veces son muy lentos y esto es como muy alentador porque rápidamente ya se llegó como a una instancia de avance. Nosotros ahora tenemos varios caminos adelante. El primero es escalarlo, o sea, hacer grandes volúmenes, por lo menos pasar a no el frasco. La mitad del galpón. Y después una pelopincho de. Claro, hacer análisis de ver en qué transforman eso tóxico y si eso que lo transforman deja de ser tóxico. Porque tampoco el hongo, lo va a transformar y creemos que por lo menos cuando tenemos ese frasco con el hongo crecido no tiene olor a cigarrillo. Primer punto ya, lo sensorial ya tiene un cambio. Cuando hablamos de hongo, ¿cuál de todos, digamos, qué tipo de hongo es el que ustedes usan? Y el que usamos fue el que te decía antes, que es la gírgola, que es Pleurotus, el nombre científico, y es un hongo que es comestible, pero es el que estaban reportados en las publicaciones, pero nosotros probamos, como tenemos un proyecto de estos hongos comestibles y hongos medicinales, otros. Y hay otro que tenemos que terminar de caracterizar que viene muy bien también. O sea, es que viste que está esa famosa frase, uno es lo que come. Sí. Y si vos me vendieras una gírgola que fue alimentada con colillas, yo no sé si la comería. No, la idea es que justamente esa no la vamos a comer. Pero es realmente impresionante el fenómeno natural o el fenómeno que, por supuesto, científicamente tiene una explicación, o más allá de que sea un desafío también, que se vuelva, que eso tóxico, esa toxina, no sea tal cosa una vez que el hongo la haya asimilado. Claro, sí, los hongos tienen una capacidad metabólica. El hongo come, a ellos no le hace nada y lo usa como alimento. Entonces ese alimento lo transforma en otras moléculas que no son tóxicas al medio ambiente. Claro. Eso es lo que estamos viendo porque hay mucho. En ese humo de cigarrillo la verdad que hay muchos componentes tóxicos. Maxi, uno se tienta a pensar con qué otros elementos tóxicos que generan contaminación que están dando vueltas podría suceder lo mismo respecto a los hongos.
Sí, podría ser que otros compuestos tóxicos, más uno ve publicaciones que a veces no sabe que hay de cierto, ¿no? Pero te dice hongos que crecieron en radioactividad, no sé. Ojo, no quiero decir que ni que es cierto ni que no, pero bueno, sí, sospecha. está esa información dando pero vueltas. está, viste, la información después uno tiene que verificar la veracidad. Pero sí, los hongos tienen esta capacidad. Acá nosotros nuestro desafío es que detoxifiquen, pero realmente lo están usando como herramientas para... Tenés un desecho industrial de una industria alimenticia y le tiras hongo y en poco tiempo te deshiciste de eso y de una forma que no tenés que hacer nada. El hongo va y come, lo único que tiene es sus condiciones. O sea, quiero aprovechar la presencia de Maxi para sacarlo para otro lugar. Sí. Después vamos a volver naturalmente a lo que nos convoca, pero ya que te tenemos aquí, ¿tienen experiencias con el campo de la medicina en uso de hongos para determinados tratamientos? Mirá, no. Nosotros sí, como yo doy una materia relacionada con hongos y investigamos eso, está muy en moda, muy en boga. No digo que sea una moda, hay estudios que demuestran que hay hongos medicinales que son muy efectivos, ahora se están usando un montón, melena de león, cola de pavo, cordyceps, tremela, con usos cosméticos, algunos para el estrés, para aumentar el rendimiento intelectual. Hay muchísimos estudios, algunos con más evidencias que otros, pero hay gente que lo consume y dice, sí, tengo resultados, me sirvió. Los hongos son incluso hay hongos que también con esto, que son del mismo tipo, son los hongos de sombrerito, los hongos que son... psicodélicos. Psicodélicos, exactamente, que también hay psicoactivos. Psicoactivos, sí, que producen efectos psicodélicos. Después, dependiendo de la dosis, verán el efecto que tiene cada uno, pero o sea, se está muy en boga este estudio de los hongos. Y claro. Aparte, a diferencia de otros productos naturales como las plantas, donde las plantas tardan más tiempo en crecer, los hongos crecen bastante rápido. Eso, o en horas crecen. Sí, no te diría en horas, pero sí mucho menos. En un mes, capaz que estos hongos pueden ser un poco más lentos, pero vos tenés un cultivo y hay gente que se dedica a eso. Son casi el mismo proceso que cuando tenés un hongo alimenticio, que como te decía antes, que hay cursos que vos te haces en tu casa, unos paquetes y te crecen los hongos y te comes tus propios champiñones. Claro. Qué lindo. Sí, de hecho tenés una materia muy de moda en la facu, imagino, porque hay mucho, bueno, de hecho The Last of Us arranca con la cuestión de los hongos, están muy presentes en la cultura. Dice que justamente Cordyceps es un hongo que es un medicinal, es un hongo que se sabe que otras especies de Cordyceps infectan a las hormigas y las hacen hacer como zombies que viven para ellos. Y sí, nuestra materia base es micología dentro de bioquímica, donde hacemos análisis para diagnosticar enfermedades causadas por hongos, ese es el objetivo. Pero la micología se amplió, nuestros conocimientos nos permiten dar otras asignaturas y sí tenemos mucho interés, sobre todo de estudiantes de otras carreras de la facultad, para ver todo este amplio arsenal, como enzimas, como te decía antes, como destapacañería para fabricar bebidas alcohólicas, y ahora hay grupos de investigación en la facultad que usan como materiales biodegradables, como fuente de colorantes. Incluso lo que nosotros vimos en un congreso era el hongo crece y come lo que hay y se adapta a donde vos le pones. Entonces, ¿qué hacen? Empaques con hongos. Entonces vos poner una caja con una botella, el hongo va a crecer y tenés el agujero para una botella. En vez de enviar una botella envuelta en poliuretano, la mandás envuelta en un material degradable. Mira. Y le dan de alimento, no le van a dar colilla, le podés dar, pero le dan algo inocuo. Entonces es algo totalmente biodegradable. Qué maravilla. Y todo en base de hongo. Estás dando un montón de ideas. Genera de mucho, yo creo que generan fanatismo los hongos, sí, ¿no? Porque sus es más, capacidades. el grupo donde yo fui, un grupo donde tiene una investigación clínica, y me dice el director, tengo alumnos que quisieron hacer esto y mostraban, y ahí estaba decorado con ceniceros hechos con hongos, Claro. El logo estaba hecho con hongos, todo Claro. lo hacían crecer en un molde y el hongo crecía así. Wow. Maxi, un hongo es un vegetal, un ser vivo. ¿Qué Es un diablos? ser vivo, Ajá. pero no es nada, pertenece a un reino aparte. Los seres vivos se clasifican en reinos, donde tenemos los animales, las plantas, monera, donde están las bacterias, y hay uno que se llama fungi, donde están solo los hongos. Un reino aparte. Sí, son un reino aparte. Entonces ahí tenemos estos hongos de sombrero, otros hongos los que
Cuando se te pone, viste, una pared se te pone negra porque hay humedad, son otro tipo de hongo. Y tenés hongos como la Saccharomyces, que es la que para fabricar cerveza, para hacer leudar el pan, y otras levaduras que causan patología. Como que uno ve, si vos ves propagandas de antifúngicos en la tele, son re común, ya sea para candidiasis, para pie de atleta. Sí. Son todos del mismo reino de seres vivos. Impresionante. Sí. Aparece en la clase aparece un tema diferente, ¿no? Entenderlo. Estoy fantaseando con que se morfen el mercurio de las pilas, ¿no? Claro, ahí ya el mercurio, un metal pesado. Ahí claro, ya, lo del metal pesado. Hay que trabajar un poquito más. Hongos superpoderosos. Me parece también muy importante lo que decís en el uso de la industria, ¿no? Porque el tema de los desechos industriales es muy complicado y estamos hablando de volúmenes muy grandes, ¿no? Y sustancias que, bueno, a algún lado tienen que ir, ¿no? Muchas veces terminan en ríos o en lugares o en basurales que termina siendo una contaminación mucho mayor. Claro, sí, es una forma de vos amigable, porque el hongo va a comer eso y lo va a transformar en otras cosas, y es justamente son los que reciclan la materia viva, porque vos cuando tenés esos ciclos biológicos degradan los restos vegetales, sobre todo, es lo que más les gusta comer, y lo transforman en otros nutrientes que pueden ser utilizados por otros seres. Sí, sin embargo, hay hongos, como dijiste antes, respecto de algunos hongos que tienen, bueno, esto, material psicoactivo y demás. Sí. Hay hongos que son venenosos, o sea, tienen toxinas que son incluso mortíferas, ¿no? Sí, los hongos hay tipos de toxina, hay dos tipos de intoxicaciones. Una es cuando comes un hongo venenoso, a veces son fácilmente identificables y otras veces no. Entonces mucha gente por error va a un campo donde ve crecer un hongo y dice, es tal, y tiene efectos, son muy venenosos, pueden causar la muerte. Pueden causarla, esa te iba a preguntar. Sí, son mortales, hasta incluso hay, cuando uno, los datos de color que le da a los alumnos, que hay muertes en la historia que se cree que no fueron tan causales, sino que le dieron de comer hongos. Mirá. En la comida. Y después el otro problema grave que tienen los hongos, que en los alimentos, es que liberan toxinas en los cereales, por ejemplo, y no hay un cereal que se use para alimentación sin un análisis de micotoxina. Son toxinas que el hongo, cuando está, por ejemplo, en los silos, puede liberar esas toxinas, y es un análisis, vos en los laboratorios de alimentos se hace eso, y si no, no se puede usar para alimentos, porque hubo un hongo que liberó toxinas que puede dar efectos desde, algunos son carcinogénicos, hasta llegar a algunos que son síntomas gastrointestinales o malestar, o incluso algunos alteran las hormonas, ¿viste? Son bastante graves, están en todos lados. ¿Y son identificables? O sea, yo creo que uno no hay un riesgo de que uno, a menos que se meta en Córdoba, en un bosque, hacerse el aventurero. ¿De comer hongos ahí? Claro, pero digo, a menos esa situación, después uno difícilmente corra un riesgo, ¿no?, de consumir ese tipo de... Y ya uno se asusta, si no se lo compras a alguien que los produzca, ya juntarlo del medio ambiente. Hay algunas especies que son muy parecidas, las venenosas con las... ¿Cuál? Amanita phalloide, por ejemplo, un hongo que es muy parecido a unos hongos comestibles de sombrero blanco, y algunos dicen, no, si tiene anillito, no le confíes. ¿Cuál es el comestible que se parece a este otro? El comestible son más tipos champiñones, así, pero son parecidos más parecido a eso, los de sombrerito blanco que ves por ahí. Sí. Y Amanita phalloide son muy parecidos. Y después hay otros, yo he conocido algunos que parecen que te dan un miedo y no. No, viste, algunos son, la verdad que son llamativas. Son hermosos. Hay uno que se llama, me acuerdo, en gastronomía se usa uno que es trompette de la mort, que es la trompeta de la muerte, que es una trompeta que crece así como una especie de... La formita, esa se referís. Si me como eso me van a salir... ¿Y el sabor? No, es riquísimo y no es venenoso. Y ahora el otro día veía en un programa de televisión también cocinaban con melena de león. Melena de león, un hongo medicinal que está muy en boga porque realmente las personas que lo consumen tienen mayor lucidez, o sea, como que están... Nos vendría bárbaro. Sí, todo el mundo.
Y también del pico. Y también se usa en gastronomía. Y si vos lo ves, es por eso se llama melena de león, parece un pelo. Claro. Está muy, muy lindo también. Pero no tiene la apariencia de lo que uno imagina como un hongo. No, para nada. A eso te referís, por el formato. Sí, Maxi, y respecto a lo que viniste, en realidad se va a descubrir un hongo que genere ese efecto en la humanidad, que absorba lo malo. ¿Te imaginas? Qué lindo. Y eso te digo, nosotros cuando lo vimos está en varios lados del mundo. La idea a lo mejor de acá es que poder llevar a más escala y a lo mejor que distintos municipios tal vez puedan hacer lo mismo. Replicar, claro. Replicar. Tiene sus pros y sus contras, porque es un organismo vivo. Entonces no le tenés que hacer, lo tenés que tener vivo. Que tiene, o sea, no es que hay que mantenerlo ni nada, pero bueno, tiene que tener una humedad, un calor adecuado para que crezca. Pero no tenés que darle más, ¿no? Hablando en términos, a ver, vamos el municipio de cualquier localidad cercana, ¿dónde cultiva? ¿Cómo es el lugar, el espacio que hay que hacer? Mira, eso es lo que tenemos que ver nosotros, cómo darle las condiciones ideales para vos decir, tengo estas colillas, cómo le pones el hongo para que el hongo en un tiempo lo crezca sobre ellas. Y de lo que es de bueno, que después esas colillas con el hongo pueden servir de semilla para seguir contaminando más. Claro. Entonces que pueda hacer un proceso como continuo, con una especie de biodigestor, ponele. Claro. Eso mismo sirva para... Sí. Quiero leer un mensaje de Cari, dice, qué orgullo escuchar a los colegas contando que se investigue y que se enseña en nuestras universidades públicas. Felicitaciones por la nota. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Mensaje que llega. Aprovechamos a contar que también hay un equipo que te acompaña. Sí, yo trabajo con dos compañeras que también nosotros trabajamos en el mismo grupo de investigación en hongos. Melina Diliberto, que fue en realidad fue una cuestión del destino, que ella estaba trabajando con estos hongos de sombrero y dicen, mira, escuché algo de las colillas, y fue junto a unos y al mismo tiempo vienen... con la propuesta. Mirá. Pero fue una sincronización. Y Estefanía Butasi, que también somos los tres los que estamos a cargo de este proyecto por ahora, así en este pequeño escala y haciendo un montón de cosas. Qué lindo entrar a ese laboratorio. Qué lindo entrar a ese laboratorio. ¿También comparten cátedra? No, yo trabajo en micología y ellas trabajan en la cátedra de farmacognosia, pero bueno, investigamos en el mismo tema, entonces nuestro vínculo es más en el tema de investigación. De la investigación. El día que estábamos preparando colillas no tenías ganas de entrar. No, ese día olía mal. Maxi, una curiosidad. ¿Hay hongos por descubrir? De pronto se descubren, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero digo, a la vez... el descubrimiento da cuenta de que nosotros, ustedes, no los conocíamos, o de que el hongo es nuevo y surgió... Las dos cosas. Qué hermoso. Las dos cosas. Sí, esto es un campo que incluso vos estos microorganismos, porque los hongos gran parte se estudian dentro de lo que es la microbiología, está todo por descubrirse, incluso en ambientes a veces extremos, inhóspito, donde vos decís, bueno, ahí lee esto, y esto hasta ahora nadie lo había descripto. Pero bueno, sí, hay mucho por ver, incluso por eso a veces cuando te dicen encontrar un hongo que pueda hacer esto, y vos decís, puede ser. Claro, todo puede ser. Hay que probar. Y eso tiene que ver con las tecnologías también de búsqueda, digamos, que van avanzando, o tienen que ver con los procesos de investigación en sí. Las dos cosas. Ahí va. Sí, los procesos de investigación, igual las tecnologías en los últimos años permitieron avanzar muchísimo en el estudio, y entonces vos llegar a una identificación, porque no era fácil, la micología es una identificación muy de microscopio. Y ahora ya los análisis genéticos permiten llegar a muy buenos resultados e incluso con un nivel de exactitud muy amplio. Entonces le podés... Y velocidad, seguramente. Sí, seguro. Falta infraestructura, como siempre, pero bueno. Presupuesto, digamos la palabra. Falta la plata. Claro. Hay un mensaje de Carolina, dice, con respecto a las manos de Filippi, que podemos decir que entendieron todo con el himno del Cucumelo. Broma, muy interesante. Siempre en el auto escuchando el programa, abrazo grande. Bueno, gracias. Sí, esos son los temas que todos preguntan y nosotros tocamos de oído, pero bueno. Sí, están, ¿viste? Sabemos que son hongos que... nosotros ahí en la cátedra de farmacognosia, donde yo fui docente, se trata más que nada del origen de los medicamentos. Todos los medicamentos tienen... ¿Eso significa el término? Farmacognosia. Sí, gnosis es estudio de los fármacos. El conocimiento, claro, sí. Y todos vienen de plantas. Y muchas de esas plantas son venenosas o tóxicas, pero a una dosis no.
Claro. Entonces, es saberlo usar y saberlo dar el fin adecuado. Claro. Todos los medicamentos derivados del ergot, como la ergotamina, que seguro que los consumen y se toma para el dolor de cabeza, también es de un hongo que infecta el cornezuelo del centeno. Y también de ahí un derivado de los alcaloides del ergot es el LSD. Pero Claro. otro es la ergotamina, que se usa para el dolor de cabeza, y hay otro que se usan para un montón de usos medicinales. Es ver para dónde le da el uso. Ahí sí fue un hongo cuando infectaba el cereal. Y la gente lo descubrió por accidente porque cuando consumía esos panes de centeno tenía desde síntomas Alucinaciones. alucinaciones, problemas de circulación y Qué bien Como que me pegó este pan. infartos simulados, claro. Claro, es muy muy interesante esa historia y Claro. de cómo lo descubrieron, algunos por accidente, y bueno, muchas plantas que eran tóxicas en su momento, usadas bien o con derivados que después hizo la industria farmacéutica, ahora las farmacias están llenas de esos medicamentos. Muy Qué bueno, interesante. qué bueno. Claro. Maxi, bueno, No, genera fascinación el mundo, el reino aparte, ¿no? De los hongos. Reino aparte. Sí, no, viste que en Italia, me acuerdo de un programa que había un señor muy grande que en un bosque iba a cosechar hongos y se hacía una tortilla con un hongo entero, así, el tamaño de una sartén, ¿viste? Y me decía, ¿cómo sabe que no es? Bueno, Lo veremos todos acá en vivo. producción chequeó antes, me sabrá el parece. error. Sí, por ahí hay gente que sí que tiene mucho ojo y lo sabe identificar, pero no recomendamos. No recomendarías. Que alguien por preguntarle a la IA dice tengo veneno. No. Claro. Yo dudaría porque la verdad que no es solo una descompostura gastrointestinal. Bueno, puede muy ser grave. fatal, claro. Puede ser Claro. fatal. Así que si estás de paseo en Córdoba, mejor hongos no. La verdulería sigue siendo el lugar más seguro, ¿eh? Sí, todavía sí. Bueno, Maxi, muchas gracias. Bueno, por muchas aquí en gracias por la red. invitación. La verdad que un gusto uno como docente universitario venir acá a la radio a aportar un poco. El gusto es nuestro. Siempre un placer recibir a los investigadores. Gracias. Bueno, muchas gracias.